Bien, vamos a trabajar un poquito ahora el capítulo 3, que está en el mismo archivo que el capítulo 2 que vimos anteriormente. El capítulo 2, recuerden que no desarrolla Tedesco las razones por las cuales la educación argentina en el siglo XIX o cuando se constituía el sistema educativo formal tuvo una función no económica, y las razones que daba eran tres grandes ejes. Hablaba, allí después ustedes lo van a leer con serenidad. Un eje tiene que ver con la estructura económica, el modelo agroexportador. Otro eje tiene que ver con la cantidad de proyectos de tinte productivo, económico, que surgieron para la educación y que fueron siendo rechazados o abandonados. Y por otro lado, el tercer elemento, el tipo de estudio superior que elegía eh, el argentino, o mejor dicho, las clases sociales que estaban en condiciones de acceder a esos estudios, elegían carreras de tipo liberal, academicistas y muy poco ligadas a la producción, que eran ocupadas por extranjeros. Entonces, con esos tres ejes, Tedesco demuestra que no había una función económica de la educación en Argentina. El capítulo 3 que tenemos nosotros aquí enfrente va a trabajar por qué la función política fue la que preponderó y fue la que desarrolló Argentina durante muchísimo tiempo, y diríamos casi hasta llegar a los primeros años del gobierno peronista, en 1946 en adelante. Tedesco va en un primer momento, aquí va a ser una especie de recensión de algunas cuestiones históricas, vuelve a retomar un poquito Rosas y esta mirada de traer cierto tipo de inmigración y demás, y luego rápidamente va a encarar, fíjense que es en primer lugar, luego va a decir en algún otro, después la siguiente, a ver si lo encuentro, porque yo tengo otro texto en la página 63, pero en el 63 no, lo va a decir acá. Eh, Ahí en primer lugar da la primera característica. Y aquí una segunda característica en la función política de la enseñanza. Y tal vez haya una tercera aquí, que es subsidiaria a la segunda, pero son tres elementos que vamos a nombrar nosotros rápidamente ahora. Tedesco lo que va a decir es que en primer lugar la razón por la que toma fuertemente una función política de la educación es por la necesidad que tiene el gobierno de generar una estabilidad política. Argentina viene de 1816 a 1853 con guerra intestina, con guerra civil, ¿no? O sea, unitarios federales, cómo se organiza el país, quién toma las riendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hacía que el país como nación hacia el exterior no pudiese entrar en un diálogo claro, porque no eran claras sus instituciones, no eran claras con quién se dialogaba. Generalmente van a ver ustedes cuando leen Puigros, cada provincia, por ejemplo, hacía su trabajo en educación, cada provincia tenía sus acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Después del 53 hay que empezar a ordenar el país, hay que organizar el Estado. Recuerden que la idea de Estado es algo novedoso del siglo XIX únicamente, ¿no? O sea, piensen que la Revolución Francesa, que inaugura una oleada de revoluciones independentistas contra reinos, es justamente eso, son oleadas contra reinos. Y de ahí surgen los estados modernos. Bueno, entonces el primer papel por el cual la educación va a cumplir una función política es porque va a estar ligada a la necesidad de una estabilidad política dentro del país. Bien, entonces hay que buscar estabilidad política interna, y lo que va a decir Tedesco es que va a jugar este rol. Ahora, una estabilidad política con ciertas características y ciertos tintes que van a estar vinculados a la clase dirigencial. El otro elemento que va a nombrar Tedesco también muy importante es, y que es el que yo les decía que aparece en donde podemos ver aquí, donde dice, pero la función política de enseñanza tuvo todavía un significado más. Bien, entonces dice, a través de ella se tenía formado un tipo de hombre apto para cumplir papeles políticos. Entonces, acá hay otro elemento más. La función política se destaca también porque la educación, en un primer momento y en un objetivo profundo, sobre todo con la creación de los colegios nacionales, que serían como los secundarios, se va a formar o se va a generar con el objeto de formar una élite. Bien, es verdad que hay un intento popular con Sarmiento y demás que existe, o sea, se va a querer fundar escuelas y que haya una educación, pero una educación elemental que permita poner a al nativo, convertirlo en ciudadano, eso es, alfabetizarlo e inculcarle ciertos valores
que traía este mundo moderno o este mundo que quería europeizarse o europeizar a Argentina. Pero profundamente lo que se estaba buscando, por otra parte, era con la educación formar las élites gobernantes que permitiesen hacer perdurar en el tiempo cierto modelo político, cierto tipo de sociedad, ¿no? Un proceso que en realidad se va a terminar como de manifestar o digamos, o se va a poner en crisis con las elecciones en 1916 que va a ganar el radicalismo, pero que en realidad se va a desbaratar del todo y que van a poder ingresar a la sociedad argentina un montón de sectores olvidados y negados recién con el peronismo. Fíjense que estamos hablando, la llegada de Perón en 1946, gana las elecciones en 1945. Argentina se independiza en 1816. En el medio, entre 1816 y 1853, algunos caudillos tenían políticas que buscaban atender a su población. Pero una política real de Estado, ¿no? Organizado y demás, siempre tuvo o dejó de lado a las clases populares, a las clases sociales más bajas, a las clases pobres, las dejó de lado y solo recién en 1946 van a poder aparecer políticas que presten atención a este sector de la población. Esto es muy interesante porque nosotros en Argentina, aún hoy en día, seguimos discutiendo el tema de, bueno, no, digamos, de los planes y cuestiones por el estilo, pero estamos en una sociedad que siempre, desde casi su origen, el Estado argentino es un Estado desigual. Igual no me voy a meter en esto porque en los 15 minutos que me propongo no voy a alcanzar no van a alcanzar para trabajar el texto. Entonces, el segundo tema acá que aparece en Tedesco es el tema este de formar las élites gobernantes. Y no solo la élite gobernante nacional, sino que por eso los colegios nacionales se van a ir formando en diferentes provincias, pensemos siempre en el centro norte del país, eh, con el objeto de formar las clases dirigenciales provinciales. Y el tercer elemento que hay que tener presente, porque vamos a incluir un elemento dentro de poco, que tiene que ver con lo que pasa en 1890 en Argentina, es que la función política, y esto lo vamos a ver, está aquí, pero lo vamos a ver en un capítulo próximo, pero la función política también se va a manifestar cuando en un momento, hacia mediados de 1880 y sobre todo a partir de 1890, el Estado argentino empieza a favorecer algunos proyectos de una educación vinculada a la producción. Después de 1890 o después de mediados de 1880. Pero ¿por qué empieza a aprobar esos proyectos? No con el objeto de ligar la educación a una productividad o a una tecnificación o a una función económica, sino que empieza a aprobar estos proyectos educativos de tinte productivo con el objeto de diversificar las opciones educativas y que los sectores sociales que estaban ascendiendo puedan elegir esas vertientes de la educación y no hacer el camino y proceso que hacía la élite gobernante. ¿Qué quiere decir? Yo soy la clase gobernante, yo soy la clase alta argentina, tengo ciertos privilegios, mis hijos son los doctores, mis hijos son los abogados, mis hijos son los escribanos, poseemos un proceso que va asumiendo la educación, una educación elemental, una secundaria, digamos, no como la conocemos hoy, pero una secundaria, un acceso a la universidad y de ahí carrera política. Bien. Cuando de pronto en Argentina empieza a aparecer una clase media, ¿no? Una burguesía, comerciantes, ¿no? Gente que empieza a hacer un dinero y que pueda a sus hijos incorporarlos en ese sistema, la clase alta me va diciendo, espera, ¿qué pasa acá? Esto es nuestro. Entonces el Estado argentino empieza a diversificar la educación. Empiezan a aparecer carreras como decir, bueno, mire, su hijo puede ir por acá, porque la clase se siente, gobernante, la élite agroexportadora se siente como desafiada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad cuando la clase media ve que hay sectores populares que empiezan a ponerse de pie y a acceder a ciertos lugares que consideran exclusivos para cierto grupo social? Entonces, lo que van a ver ustedes es que se aprueban ciertos proyectos educativos con tinte económico, pero no con el objeto de generar producción, sino con una función política. Bien, espero que se haya entendido eso. Luego, estos son los tres elementos tan grandes. Luego va a desarrollar algo que es muy importante conocer. Ustedes van a descubrir que es bastante extenso el capítulo que sigue, que es el capítulo que habla del enciclopedismo.
Bien, esto es muy importante conocerlo. Lean con atención el texto del enciclopedismo, habla un poquito de esta formación de las élites gobernantes, de la formación de los colegios nacionales, eh, y también brinda ciertas características de academicismo y por qué y cómo el enciclopedismo es lo que aseguraba o se creó en la idiosincrasia del argentino el ascenso social. Y va a llegar hacia la página que ustedes, yo voy a decir 73, 74, eh, pero no es esa página. Vamos a ver. eh, capítulo 3. Aquí, a partir de la página 21, va a empezar a desarrollar fuertemente esta cuestión que decíamos recién de las aspiraciones de cierto sector social que va a estar representado por el radicalismo. En 1890 va a existir lo que se llama la Revolución del Parque, una revolución radical, encabezada por Leandro Alem, entre otros, donde un grupo de radicales intentan, la Unión Cívica Radical, intentan, eh, se enfrentan, ¿no?, con la idea de reclamar o reclaman mayor participación de otros sectores en política. Entonces, ante ese hecho es donde el gobierno nacional ve que tiene que generar una política de apaciguar paliativa. Y lo que hace Tedesco es que el radicalismo en realidad no quería una transformación profunda del modelo económico agroexportador y de muchas de las cuestiones que pasaron en la Argentina, sino que lo que querían era una participación, no en el sentido de que querían entongarse, ¿no?, sino de que los tipos tenían algunas, incluso el radicalismo va a entender que el ascenso social se da de la misma manera que lo plantea la ley gobernante. Entonces, en ese sentido, no van a transformar la realidad social. Por eso decimos que recién en el peronismo va a acontecer algo de esto. Eh, pero bueno, lo que quieren es una mayor participación. Esta revolución que intenta la revolución del parque va a empezar con un radicalismo que va a tomar cada vez más fuerza y en 1916, después de haber sido sancionada la ley Sáenz Peña, va a ganar las elecciones y va a derrocar por primera vez al gobierno que en Argentina estaba desde 1853. Bueno, entonces allí es interesante leer un poquito más esto y finalmente va a hablar de la crisis de 1890-1900, la crisis económica. Allí va a hacer una referencia nuevamente a esta cuestión de el tipo de educación eh, con carácter productivo que no tiene ese carácter real, sino que tiene una función política. Cierra este capítulo 3 con este apartado que se llama una interpretación diferente. Bueno, este apartado pueden no leerlo, bien, no es necesario leerlo. ¿Qué hace en este apartado Tedesco? Bueno, Tedesco lo que hace en este apartado básicamente es tomar una posición de otro pensador, de otro historiador, respecto a la función de Cirigliano, respecto a la función que va a cumplir la educación. Cirigliano plantea que sí, que hay tintes de función económica, porque justamente se formaba gente para las actividades económicas que en Argentina en ese momento primaban, que era la cuestión aduanera, el puerto, bien. Tedesco va a desmantelar esa idea. En realidad, ¿para qué sirve esto o a qué le sirve a Tedesco esta interpretación diferente? Sobre todo le sirve a Tedesco como argumento en favor de su posición. Bien, es un recurso retórico. Este capitulito, este subtítulo, aparece con esta intención. Tedesco quiere decir, miren, es verdad que algunos dicen otra cosa distinta a la mía, pero miren cómo yo lo desmantelo para demostrar que lo mío es lo real. Es un recurso retórico, bien, es verdad que no es chamullo, están las palabras de Cirigliano y está también la postura de Tedesco. Pero no nos va a sumar a nosotros ningún elemento en esta reflexión de por qué la educación cumple una función política. Bueno, me estoy metiendo 15 minutos justo, ¿eh? Vamos, ¿eh?